Muy buenos días, hermanos. En este primer día de la semana comenzamos la semana juntos nuevamente a través de este medio, en medio de estas circunstancias que no podemos dejar de reconocer que son difíciles, que no son fáciles, pero confiados en el Señor, como decíamos el viernes, reconociendo que Él es nuestra esperanza verdadera, nuestra esperanza viva y gloriosa. Hoy quisiera comentar a través de este pasaje que espero que hayáis podido leer de Isaías capítulo 6, la necesidad de la oración y el poder de la oración. Cuando vamos al libro de los Hechos en el capítulo 2, versículo 40 en adelante, vemos que en la formación de la primera iglesia perseveraban, dice, los hermanos reuniéndose en las casas y también en el templo, perseveraban en el estudio de la palabra de Dios, perseveraban también en el partimiento del pan y también perseveraban en la ayuda práctica los unos con los otros. Pero una cuarta cosa era que perseveraban en las oraciones. Y perseverar nos habla de continuidad, nos habla de tener una vida de dependencia de Dios en la oración. Hay en cada uno de nosotros como hijos de Dios la necesidad de una constante renovación en nuestras vidas. Esa necesidad nace cuando somos sinceros, reconocemos delante de Dios que no podemos por nosotros mismos, necesitamos del poder de Dios para enfrentar las aflicciones de este mundo, enfrentar las tentaciones del enemigo y también enfrentar nuestro pecado, el pecado que anida en cada una de nuestras vidas. Por eso queremos en esta mañana hacer referencia a esto, a la necesidad de entrar constantemente en la presencia del Señor. Ese poder, esas fuerzas, esa energía espiritual nos viene solamente de estar en la presencia del Señor. Por eso el profeta Isaías en el capítulo 40, verso 31, este versículo tan conocido, dice: los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La fortaleza que se recibe de lo alto, la fortaleza que proviene de Dios, sobrepasa toda fuerza humana. Y con ella, como hijos de Dios, nos nutrimos para una vida dedicada en fidelidad y progresión hasta alcanzar la medida de la fe en Jesucristo. Era importante para los apóstoles la oración. Era tan importante que cuando la iglesia siguió creciendo y aumentó el número de aquellos que, oyendo la palabra, dice en esa secuencia, oyeron la palabra, luego creyeron y luego fueron bautizados, fueron añadidos a la iglesia por el llamado de Dios a sus vidas, fueron transformados y fueron arrancados de los ídolos al Dios verdadero, formando parte de la iglesia de Dios. Y en ese aumento del número de personas, los apóstoles vieron la necesidad de seguir atendiendo a las viudas especialmente. Por eso buscaron a varones llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, que pudiesen ayudarles en esta tarea. Y ellos dijeron, como dice en el versículo 3 y 4 del capítulo 6 de Hechos: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y persistir nos habla de lo mismo que perseverar, nos habla de continuidad, nos habla de constancia. Era importantísimo en la vida de la iglesia, no solamente en la vida individual, sino en la vida de la iglesia, la necesidad de orar, de estar constantemente buscando la sabiduría, buscando el poder de Dios. Por eso podemos decir que es más importante gastar tiempo en orar que en hacer. Y en estos momentos en que quizás todo lo que eran nuestros proyectos, nuestras tareas cotidianas se han visto reducidas al confinamiento en nuestros hogares, podemos hacer menos de lo que planificábamos, pero esto no impide, sino todo lo contrario, que Dios nos llene de poder en nuestras vidas. Y esto es lo que Dios necesariamente busca. No busca que seamos activistas, sino que tengamos una buena, una consistente, una profunda relación personal con Él. Y esto lo logramos por este instrumento tan eficaz, tan importante que Dios nos ha dejado, que es la oración. ¿Qué sería de nuestras vidas sin la oración?
Si nos ponemos a pensar, si viviéramos una vida cristiana de oración, ¿cómo sería? Sería, verdad, totalmente imposible vivirla, porque necesitamos de esa presencia, de ese poder de Dios en cada uno de nosotros. El enemigo no tiene temor de lo que podamos hacer, el enemigo tiene más bien temor y está más bien preocupado de que vivamos relaciones profundas con Dios. En base a esas relaciones profundas con Dios, de entrar en la presencia de Dios para recibir de su sabiduría, de su poder, de su enseñanza en nuestras vidas, entonces allí Dios es el que promueve el hacer. Es el que promueve el ser útiles en sus manos. No es que hacemos cosas para ser útiles, sino que vamos a la presencia de Dios y Él nos indica realmente en qué cosas nos quiere usar. El poder de la oración no ha dejado de tener vigencia hoy, porque Dios es inmutable, es el mismo y sus atributos son los mismos. Es el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, y también su omnipotencia es la misma. El mismo poder de Dios es el que actúa y quiere actuar hoy en cada una de las vidas de sus hijos. Él no ha dejado de querer manifestar ese poder a nuestras vidas, a aquellos a los que Él ama. Y la oración, podemos decir, es la llave del cofre que abre ese cofre lleno de tesoros y de bendiciones que tiene Dios preparado para cada uno de sus hijos. Una oración hecha en fe, porque en Cristo Jesús tenemos todos los tesoros de la sabiduría. Dice en Colosenses 2:3, es quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si queremos vivir una vida que esté alineada con la voluntad de Dios, llena de la sabiduría de Dios, llena del conocimiento de Dios, debemos buscar de su presencia. Y eso lo hacemos a través de la palabra de Dios y a través de la oración. Lo que Pablo quiere aquí decirle a los hermanos en Colosas y también a nosotros es que no tenían que buscar en ninguna otra fuente ese poder que necesitaba para enfrentar cualquier situación en la vida. El poder que estaba en Cristo Jesús, su Salvador y Señor, era el mismo que Dios quería derramar en cada uno de ellos. El gran predicador Spurgeon dijo en alguna ocasión, si Dios te amó cuando estabas lleno de corrupción, ¿no escuchará acaso hoy tus oraciones ahora que te ha hecho heredero del cielo? Es que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, debemos confiar en que a través de la oración Dios quiere derramar cada bendición que tiene preparada para cada uno de nosotros. Ninguna otra criatura humana, ni ninguna criatura que sea creada o que esté por crear, puede darnos hoy lo que la oración y la meditación en la palabra, guiados por el Espíritu Santo, podemos obtener de parte de Dios. Cristo nos dijo, pedid y se os dará. Y Dios no tiene límite en lo que le pedimos. Si lo que pedimos está alineado con su soberana voluntad. Él no tiene límite en su amor y en su misericordia para cada uno de sus hijos, ni en sus acciones a favor de aquellos que le buscan. Pero debemos hacerlo con fe. Por eso Santiago dice, pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Pero la pregunta que nos hacemos hoy, ¿en qué se manifiesta el poder de Dios por medio de la oración en mi vida? ¿Se está manifestando en mi vida el poder de Dios a través de la oración? ¿Estoy dedicándole tiempo a orar? Y ahora más que nunca, que estamos más bien en un ritmo más lento de nuestras vidas, yo reconozco que debo crecer en esa dependencia en oración del Señor, tanto en cantidad como en calidad, por medio de la oración, de buscar su presencia. Siendo honestos, creo que todos podemos seguir creciendo. Y por eso podemos decir que la oración tiene poder para darnos un conocimiento verdadero de lo que somos y de lo que necesitamos realmente.
Y nada mejor que esto, porque sabemos que muchas veces tenemos un concepto de nosotros mismos erróneo, fuera de la realidad y de lo que necesitamos también. A veces creemos que necesitamos ciertas cosas que en realidad no son así. Y el Señor se encarga de poner todo en su justa medida, tanto de quiénes somos como también de lo que realmente necesitamos. Y eso lo hace cuando entramos y buscamos la presencia de Dios en cada una de nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo, en un alarde de sinceridad, de honestidad, allí en Romanos capítulo 7, dice: porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Solo cuando el creyente en su cámara secreta, como nos dice el Señor en Mateo capítulo 5 y 6, va en busca de esa intimidad profunda con Dios a través de la oración, por medio de nuestro mediador Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo, en esa sinceridad podemos encontrar realmente lo que necesitamos y quiénes somos de verdad. Es solo en la presencia de Dios. Y en esa confesión sincera, en la presencia de Dios, el apóstol también hace un reconocimiento de estas dos fuerzas antagónicas que están cohabitando en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Porque todo creyente que es honesto y sincero reconoce que esto existe. Por un lado, el deseo de vivir en la experiencia del bien, del querer hacer la voluntad de Dios, y por otro lado, el mal del pecado que aún permanece en nuestra antigua naturaleza. Y en esa dualidad de cohabitación, podemos decir, en esa lucha constante entre estas dos realidades de nuestra vida nos movemos. Y solo en la presencia de Dios podemos sentir cuántas veces hemos realmente cedido al pecado, reconocer que fueron actos de nuestra voluntad, pero también allí mismo es donde entendemos cuánto poder hay en Dios, cuánto poder hay en la sangre de Jesucristo, quien nos da la victoria y nos limpia de todo pecado. Por eso Pablo no acaba aquí, sino que sigue y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es como un anhelo profundo de que esa lucha se acabe. Pero esa lucha no se acaba, y por eso puede decir: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias damos por el Señor Jesús. ¿Qué sería de nuestras vidas sin Él? ¿Qué sería de nuestras vidas sin la ayuda, sin la intercesión, sin la mediación de nuestro amado Salvador? En Jesucristo encontramos ese amor, ese consuelo, ese perdón, esa vida nueva que necesitamos para seguir adelante. Pero también encontramos el poder de Dios, el mismo poder que le resucitó entre los muertos y le ha ascendido hoy a los cielos sentado, está hoy a la diestra del Padre reinando. Y cuando vamos a este capítulo de Isaías vemos lo mismo. Fijaros que comienza en el versículo 1 diciendo: en el año que murió el rey Usías. Y luego sigue Isaías y dice: y vi yo al Señor sentado sobre un trono. Pero en primer lugar, para situarnos en el contexto, vemos en el año que nos dice claramente, y por algo lo dice la Escritura, el año que murió el rey Usías. Y Usías, si vamos al libro de Crónicas, en Segunda de Crónicas, capítulo 26, vemos resumida ahí la vida del rey Usías. Y el rey Usías fue un rey que comenzó a reinar a los 16 años ante la muerte de su padre, Amasías. Y Amasías fue matado por haberse separado del Señor. Pero Usías comienza a reinar con 16 años y lo hace durante 52 años. Desde el año 810 antes de Cristo hasta el año 758 antes de Cristo. Y en esos 52 años vemos la dualidad de su vida. Una vida que, como dice en el versículo 4, que persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías y Dios le prosperó. Era un rey que había decidido comenzar en la dependencia del Señor, su reinado.
Y en esa dependencia de Dios, de buscar la presencia de Dios constantemente en todas sus decisiones, buscar entrar en esa presencia de Dios para encontrar la guía del Señor y buscar así de su sabiduría, el Señor fue prosperando su reinado, de tal manera que le prosperó y pudo él llegar a tener una fama tremenda, porque venció a los filisteos, venció también a los árabes, venció también a los amonitas, venció a aquellos pueblos que estaban a su alrededor, cosa que hacía mucho no había sucedido en el reino. Y sales así que su fama llegó hasta los confines de Egipto, se había extendido por toda la región, que era un rey poderoso. Pero no solo esto, sino que también Dios le prosperó y pudo edificar fortificaciones en Jerusalén, donde pudo resguardar más a sus compatriotas. Pudo edificar también fortificaciones en el desierto y cisternas de agua, porque sus ganados eran muy numerosos. Pero tal es así su grandeza y cómo Dios le iba prosperando en esa dependencia con el Señor, que llegó a tener un ejército, fijaros bien lo que dice la Escritura, de 307.500 hombres, un ejército tremendo para la época. Pero no solo esto, sino que era un ejército totalmente equipado para la batalla. Y era muy importante en esas batallas, que eran casi cuerpo a cuerpo, tener escudos, tener yelmo, tener espadas, tener lanzas, estar bien equipado. Todos sus hombres estaban bien equipados y estaban dirigidos por 2.500 jefes de familia, dice la palabra, valientes y temerosos de Dios. No solo un ejército grande, un ejército equipado, sino un ejército ordenado, un ejército que también dependía de Dios a través de sus dirigentes. Tal era la grandeza del reino en la época de Usías. Dios le había prosperado a través de la dependencia y de querer hacer la voluntad de Dios. Pero el versículo 16 nos dice algo tremendo. Cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Usías, cuando llegó la época de haber crecido, de que Dios le había prosperado, se olvidó del Señor. Se creyó que era por sí mismo que lo había logrado. Creyó en sus propios recursos, creyó en sus propias capacidades y se olvidó de la dependencia de Dios. Se olvidó de entrar en la presencia de Dios. Se olvidó de buscar la sabiduría de Dios. Se olvidó de la oración. En definitiva, su vida cambió. Tal es así que en esa rebelión contra su Dios pudo también cometer prevaricación. Entró en el templo a encender el incienso que solo le estaba permitido a los hijos de Aarón, a la casa de Leví. Y entonces, cuando algunos de sus ayudantes y sacerdotes también le acusaron de esto, y en el mismo templo, él, en lugar de humillarse delante de la presencia de Dios, dice la palabra que se airó. Y en esa reacción que tuvo, aún de más independencia de Dios, Dios le castigó con la lepra. Comenzó a salirle lepra en su frente, y cuando le vieron los demás, le recluyeron en una casa donde murió después de tantos años con esa lepra, solo y apartado de todas las bendiciones de Dios, de su familia y de su reino. Y en ese año que murió el rey Usías, comienza este capítulo 6 de Isaías. Una época de inestabilidad. ¿Qué iba a suceder ahora? ¿Qué iba a pasar? La incertidumbre. Y es entonces cuando Isaías entra en la presencia del Señor. Y dice lo primero que vio. ¿Y qué vio Isaías? Cuando uno ve los relatos de los versículos 1, 2 y 3 y 4, parece que estamos leyendo el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Serafines, querubines, todos mostrándonos lo que era alrededor del trono de Dios. Isaías, que significa Dios es salvación, Jehová es mi salvación. Entonces pudo entrar en la presencia de Dios y contemplar la santidad de Dios. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Tremenda contemplación de estar en la presencia de Dios. Y esto es algo que nosotros, hermanos, también tenemos el beneficio de poder hacer. Podemos entrar hasta el trono de la gracia, donde obtenemos el suficiente
socorro, dice la palabra. Y lo podemos hacer con confianza, reconociendo que no es por nuestros méritos, sino que es por los méritos de aquel que es más grande que todos los ejércitos, aquel que venció al enemigo más grande que podemos tener, que es la muerte, y nos ha quitado de toda separación de Dios por toda la eternidad. Qué hermoso poder tener esta comunión con Dios. Qué hermoso poder entrar a la presencia de Dios. No solo en momentos de angustia, no solo en momentos de dudas, no solo en momentos de incertidumbre, sino también cuando hay prosperidad. No como le pasó a Usías, que cuando tuvo prosperidad se olvidó. Y cuando pasé este tiempo de quizás de confinamiento en el que estemos, porque va a pasar, volveremos a nuestras vidas de una rutina habitual, la que teníamos posiblemente antes, quizás con algunas cosas cambiadas. Ojalá el Señor nos transforme y siga transformando a todos en esta época, pero sobre todo buscando de la presencia de Dios. Y por último, Isaías dice que dijo: ay de mí que soy hombre inmundo de labios, que no puedo estar en la presencia de Dios. Dice el versículo 5, ay de mí porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundo. No solo reconoció la santidad de Dios a través de entrar en la presencia de Él, sino que se reconoció a sí mismo. Pudo saber cuál era su verdadera realidad. Y esto es lo que hace entrar en la presencia de Dios. Lo necesitamos, porque es a través de ese reconocimiento que nos da esa revelación de Dios en nuestra vida y de esa humillación que nos permite la oración sincera, honesta delante del Señor, poder ser promovidos a un servicio de mayor capacidad en el poder de Dios. Y es entonces cuando que dice el versículo 8, después oí la voz del Señor. Primero vio Isaías, después habló, pero luego oyó la voz del Señor en la presencia de Dios. ¿A quién enviaré?, dijo Dios, ¿y quién irá por nosotros? Entonces Isaías respondió y dijo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo Dios, anda y di a este pueblo. A través de esa búsqueda de la presencia de Dios, podemos tener conocimiento, un mayor conocimiento de Dios. Podemos tener un mayor conocimiento de nosotros mismos y de nuestra verdadera realidad. Podemos arrepentirnos en la presencia de Dios si es necesario. Y es allí cuando Dios nos promueve. Es allí cuando Dios puede usarnos. Es allí cuando Dios nos impulsa. Es allí cuando Dios nos indica. Es allí cuando Dios nos llena de esa sabiduría para hacer su voluntad. Isaías fue, como sabemos, uno de los mayores profetas que ha existido de parte de Dios. El profeta de la redención, podemos decir, que más contexto tiene de Jesucristo, que más puede enseñarnos en el Antiguo Testamento acerca de quién iba a ser el Mesías, que más características personales tiene de Jesús. Isaías fue promovido por Dios a un servicio excepcional para Él. Pero Dios también nos quiere usar a cada uno de nosotros. No podemos dejar de buscar en su presencia. Aprovechemos este tiempo para orar más, para orar no solo más, sino mejor, pedirle al Señor que nos enseñe a orar y a buscar de su presencia. Solo en su presencia podemos tener una verdadera sabiduría, verdadero conocimiento de lo que Él quiere para nuestra vida. Por eso dice el salmista en el Salmo 139, Señor, tú me examinas, tú me conoces, solo Dios conoce nuestra vida. Y dice en el 23, examíname, Señor, y sondea mi corazón. Solo en la presencia de Dios, hermano, hermana, puedes tener el conocimiento que Dios quiere para tu vida. Solo en esa presencia de Dios podemos recibir del poder de Dios transformador para nuestras vidas. Y por eso el Salmo 16:11 dice, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Que en este tiempo en el que estamos viviendo podamos crecer todos como iglesia, para ser no solamente hijos de Dios, que oran más y mejor,
sino que como iglesia Dios nos llene de sabiduría para saber realmente qué es lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros en el lugar que Él nos ha colocado. Que el Señor te bendiga en este día y te animo a escuchar esta alabanza que se propone y a seguir orando los unos por los otros. En el nombre de Jesús.